Gracias por estar acá en este culto de acción de gracias por los 25 años de ministerio de mi esposa, de Lilian, que acá está acompañada junto a su familia, mi hijo Emilio, Darita, acá Lucas está conmigo. Gracias a todos ustedes. Acá hay parientes, hay hermanos en la fe, hay parientes de parte de los Agüeros, de parte de los Medina, gente linda, hermanos de la iglesia, amigos, gente de gracia y gloria, que es la iglesia donde nos formamos con Lilian, pastores, destacaré algunos, hay muchos, Humberto y Cintia, lógicamente pastores de jóvenes en aquella época, hoy pastores ya principales de Casa de Gracia, también la pastora Nuri, su hija, la profetisa Balas, los pastores de más que mencionar Clorinda, Gustavo y Lourdes, de Mariano Roca Alonso, de Lambaré, ahí está Sami, Luis Salomón, Damaris, bueno, ¿cuántos más? A ver, aquí el pastor Pepi, ¿cuántos pastores más? Eric, perdón, el pastor Eric, Daniela, que nos ministraron, y ya así a un paso de estar también ya con una iglesia. ¿Cuánto? El pastor Samir, ahí está también Sammy, me hizo recordar a mí. No sé si alguien me olvidé, me da la impresión que me olvidé, pero no sé. No, va a formarse nomás su humildad, o sea, de parte de Dios, ¿verdad? Y ya a punto de levantar una congregación que ya de hecho está funcionando en Coronel Oviedo, posiblemente en un tiempo no muy lejano Villarrica, también Cacupé, y ya en vista la posibilidad, como dije que iba a pasar, que si Barrero nos instalamos como campamento, iba a surgir, y Barrero también, ya hay 11 mujeres, todas nuevitas, que ya están viniendo desde Barrero cada domingo y entre semana para estudiar la palabra. Y sé que ellas también, una de ellas está acá, sí, están varias acá, bienvenidas ellas también. Bueno, seguro que me olvidé que amigos, amigas, demasiada gente linda estoy viendo, agradezco de corazón, gente que ha creído durante todos estos años en el ministerio que Dios nos ha dado, a Lilian y a mí, porque esta iglesia empezó con una palabra de Lilian. O sea, Lilian fue a los 19 años la que me dio una palabra profética. Mucho ya he contado ese testimonio. Empezó con mi hermano el pastor Adolfo, justamente, mi hermano el pastor Adolfo, y Laura es la que me está olvidando, justamente, y del pastor Federico y de la pastora Rebeca, ¿verdad? Ellos ya enseguida estarán llegando. Pero acá el pastor Adolfo y yo arrancamos un grupo de primos, los cuales algunos están, ahí están Nasser, Carlos y otros más. Después se acopló mis primas, mis hermanas, y todo eso fue creciendo, y con el tiempo se volvió la iglesia Más que Vencedores, que no es una iglesia nueva, es una congregación cristiana que es parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial. No tenemos nada nuevo que hayamos inventado, ni una doctrina nueva. Somos creyentes evangélicos que creemos en los pilares de la reforma protestante. Y luego eso fue creciendo y se convirtió en todo lo que es hoy la iglesia Más que Vencedores, en lo cual Lía ha sido la que Dios usó para que pueda empezar este ministerio. Uno, como le digo, de los miles y miles que hay en el mundo entero que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Y ella cumple hoy 42 años, el 26 de julio, pero también 25 años de ministerio. A los casi 17 años, ella va a una iglesia, retoma luego de 9 años, había contado el domingo, ella ya nace en una cuna cristiana, sus padres se apartan de la iglesia por algunas circunstancias, ella tenía 5 años, lógicamente no podía tomar decisiones, pero a los 16 años ella retoma por una experiencia que a lo mejor nos puede contar, y con esa experiencia ella tiene algo muy especial con Dios y nunca más hasta hoy día se apartó del Señor. En el 2004 fuimos apartados como pastores oficialmente, aunque en el 2003 nos casamos y estamos pastoreando esta iglesia junto a un equipo maravilloso de personas. Y bueno, gracias por haber venido. Esto es un culto a acción de gracias, pero tenemos algo especial primero preparado, que va a presentar mi hijo Lucas, y luego algunas otras sorpresitas más. Y para la gente que tiene así un horario bien apretado, digamos, creemos que para las 9 estaremos terminando este culto, y afuera podemos quitarnos pues fotos con Lilian, las amigas, los amigos que quieran estar con ella, ¿sí? Gracias, gente, por venir a esta noche, por el culto Acción de Gracias y los 25 años de ministerio de mi mamá.
Acá vamos a presentar un video del testimonio de mi mamá y enseguida vamos a colocar. Bueno, gracias. Vamos. Les estoy llevando a un corto viaje a una ciudad cercana aquí de Asunción, a 2 horas y media aproximadamente, la ciudad de Coronel Oviedo. Una ciudad donde pasé parte de mi infancia y donde yo pude criarme dentro de la iglesia y donde Dios sembró el llamado a lo que Él tenía preparado para mí, para toda la vida. Yo nací en Salto de Guairá, en la ciudad de Catueté, una ciudad que en aquella época no había luz eléctrica ni tampoco agua corriente. Mi mamá es la primera dentro de mi familia nuclear en convertirse, en recibir a Cristo y su primer ministerio fue como maestra de niños en su iglesia. Mi mamá me cuenta la historia que ella procuró mucho quedarse embarazada después de tener a mi hermana Jenny, pero en un momento ella hizo un pacto con Dios, que si le entregaba un hijo, ella le devolvería para la casa de Dios. Y ella quedó embarazada y me tuvo a mí. Mi mamá me tuvo en su casa, con la partera del pueblo, literalmente a la luz de las velas. Y en el 85 aproximadamente, mis padres se mudan a la ciudad de Coronel Oviedo. Y ahí empieza otra historia. Mi mamá agarra todas sus cosas y se muda a Coronel Oviedo. Aquí ella tenía una casa ya arrendada, pero al llegar empezó la lluvia y la casa ya estaba alquilada. Entonces mi mamá consigue una pequeña casita sobre una laguna, donde para nosotros con mi hermana, en una perfecta inconsciencia de lo que eso significaba, en realidad eso era una aventura para nosotras. Y acá Dios empieza a hacer una nueva historia en la vida de mi madre y en nuestra vida como familia. Estamos en un lugar que para mí ha sido una marca en mi vida. Este es el lugar, la guardería Betel. Quiero contarte la historia que Dios marcó en mi vida a través de gente que creyó en la visión del padrinazgo, en la visión de aportar a los niños pobres. Es así como yo tuve la oportunidad de poder tener una excelente educación en ese principio de mi infancia, pero sobre todas las cosas, una siembra espiritual inigualable. Y estas son las aulas donde me enseñaban la palabra de Dios y me enseñaban las letras. Me hacían escuchar instrumentos, me hacían escuchar violín al oído y tantos recuerdos tan valiosos para mí hoy que impregnaron, como les dije, esa pasión para poder también nosotros como ministerio ayudar a esos niños que también necesitan de un cambio en su historia. Cuántos recuerdos, un lugar donde en un tiempo muy duro de mi familia, de tanta pobreza, escasez, ellos me cuidaron, me protegieron. Encontré en este lugar una cobertura espiritual. Aquí yo comía, aquí dormía. Entraba a las 6 de la mañana y luego me retiraban a las 6 de la tarde. Era así que llegaba a mi casa en 1 hora y ya a dormir para el día siguiente volver a mi segunda casa. En este rincón tengo un recuerdo precioso en fotografía cuando nos quitaron la foto para enviar como un reporte a los periódicos que correspondía al informe a la iglesia de la organización que nos daban ese sostén financiero. Aún no los conozco, pero sigo bendiciendo sus vidas y dándole gracias a Dios porque creyeron. Ella es nuestra querida tía Flora, acá desde Coronel Oviedo, una mujer que amaba y ama a los niños. Sin darme cuenta, yo hacía Sí. lo que sentía y
Entonces fue una linda experiencia de que fuiste nuestra alumna de Sí. guardería, Bethel. Ella es una mujer de tanta bendición y es la mujer que yo en algún momento, teniendo 5 años, dije, un día yo voy a ser como esa mujer, una mujer de Dios. Amén, amén. Te muestro mi iglesia de infancia, la casa de pan, donde Dios nos sostuvo durante cada etapa de nuestra vida, en tiempos de grandes bendiciones y también de grandes pruebas. Un domingo Dios tocó mi corazón y recuerdo como si fuese el día de ayer que tuve este pensamiento: soy una pecadora y Cristo murió en la cruz por mí. Con mi mamá hice la oración de fe, recibiendo a Cristo como mi Salvador personal. A la noche de ese domingo, justamente en ese rincón, había una mesa donde se exhibían las Biblias y mi mamá me dijo, ¿querés una? Y me compró una Biblia negra, una chiquitita. Tuve experiencias muy fuertes en mi infancia con el Espíritu Santo y con Dios. Fui marcada por Él en mi infancia. Y yo agradezco tanto a Cristo por haber sido formada en la casa de Dios. Como dice David, yo prefiero estar aquí, en la casa del Señor. Y en este lugar nosotros servíamos a Cristo limpiando estos mismos bancos, este mismo piso. Es emocionante ver después de tantos años el mismo mueble, el mismo piso, el mismo púlpito, que siempre representó para mí una fuente de verdad y de bendición. Y tuve el privilegio de poder encontrarle a mi profesora de la escuela dominical. Estoy muy agradecida al Señor después de tantos años de no vernos. Sí, ¿verdad? Siempre te tuve en mis pensamientos, en mi corazón, y fuiste una de mis alumnas destacadas de la escuela dominical. Estoy contenta porque ahora estás en el ministerio, distribuyendo la palabra, repartiendo a todo el mundo, vamos a decir, la palabra, y para mí es un privilegio eso. Yo quiero que sepas que soy una piedra en tu corona. Amén. Soy una piedra en tu corona, un alma ganada por el llamado de Dios en tu vida. Te agradezco, hermana. A los 12 años agarramos maleta nuevamente con mi familia y nos vinimos a mudar a Asunción. Aquí pasamos por historias muy duras porque nos habíamos alejado durante muchos años de la casa de Dios. Eso me afectó muchísimo en una corta etapa de mi adolescencia. Entró en mi corazón mucha amargura, mucho resentimiento, la rebeldía propia de la edad hizo que me alejara muchísimo de Dios y de todo lo que Dios me llamaba a hacer desde mi infancia. Pero a los 17 años, el Señor me vuelve a buscar. En su infinita misericordia, sin merecerme, Él me buscó. Se manifestó a mi vida de una manera muy sobrenatural y particular. Es así como vine al arrepentimiento, a la confesión de mis pecados, y el Señor empezó una vida nueva para mí. Y a través de esa transformación, ese proceso de sanidad que Dios estaba realizando en mi vida, también mi familia vino a los pies de Cristo. Empezamos a congregarnos en esta maravillosa congregación Casa de Gracia. Aquí, bajo el pastorado del pastor Humberto Sarubi y el liderazgo de Humbertito Sarubi, el Señor hizo realmente una maravilla de restauración en nuestra familia. Empezamos a ser equipados y sanados, y sobre todo fue en este lugar donde yo fui preparada en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuántos recuerdos, cuántas experiencias tan maravillosas de personas que aportaron a mi crecimiento espiritual. Cada persona significó realmente un riego de parte de Dios para mi vida y para mi llamado. Aquí empecé
haciendo y organizando campamentos de jóvenes. También empecé a liderar el grupo de alabanza bajo las instrucciones de Humbertito Sarubi. Empecé también ese ministerio que hasta el día de hoy está en lo más profundo de mi corazón, el ser maestra de niños. Cuán importante es traer a nuestros hijos a la casa de Dios para que sean instruidos en el conocimiento de la palabra. Ahora te quiero mostrar el lugar donde pasé tantos domingos enseñando a los niños. Así como dice el Salmo 139, desde antes que naciera me viste o me conociste, es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Yo puedo testificar eso en mi vida. Dios usó cuántas aulas de iglesias donde fue sembrada en mi vida la palabra, el evangelio de Jesucristo. Domingo tras domingo, preparando lecciones bíblicas para que ellos conozcan al verdadero Dios. Muchos de ellos también sirviendo al Señor en este tiempo, sirviendo a Cristo, glorificando su nombre en su generación. Recuerdo un domingo cualquiera cuando uno de mis niños se escapó del aula y yo vine a buscarle. Y Emilio se levantó del culto para ir al baño. Nos cruzamos en este pasillo. Después de 2 años de habernos visto por última vez, donde yo le había entregado una palabra que Dios había puesto en mi corazón entregarla. Cómo Dios hizo las cosas. ¿Quién diría que en un pequeño camino, en un pasillo angosto, nuestras vidas se iban a cruzar? Íbamos a ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Él me invitó a testificar en el grupo Más que Vencedores. Fue así cuando por primera vez conozco el grupo que él había formado después de esa palabra de bendición que Dios le había dado. Nuestra historia siguió. En el 2003, Emilio y yo nos casamos, formamos una familia. Y poco tiempo después, como 6 meses, fuimos apartados como pastores y asimismo también la iglesia dejó de ser el grupo Más que Vencedores y pasó a ser la iglesia Más que Vencedores. Yo le doy gracias a Dios por cada persona que Él puso en mi camino desde mi niñez, porque sin duda alguna al recordar mi historia, yo puedo reconocer que fue Dios poniendo a cada una de esas personas para aportar a mi crecimiento. Cada pastor, cada líder, cada amiga, cada creyente que invirtió en mi tiempo para que yo sea formada por la palabra de Dios. Gracias le doy a Dios por cada una de esas personas. Doy gracias a Dios por todos los obreros que están apoyando el ministerio de Más que Vencedores. De verdad les siento como mis compañeros, los amo profundamente. Mis padres que fueron una enorme bendición para mi vida, porque ellos confiaron en mí, ellos me apoyaron en todo ese tiempo que yo me ausentaba de casa para estar en la iglesia trabajando. Le doy gracias a Dios porque Él permitió que mi juventud sea una inversión de tiempo para la casa de Dios. Él permitió que mis talentos, que mi profesión sea una inversión para la obra de Dios. No puedo dejar de dar gracias también a mi esposo Emilio, que es una persona clave en mi historia. Emilio es un hombre que Dios me regaló. Él es mi pastor, él es mi esposo, es padre de mis hijos, es el proveedor de mi casa. Doy gracias al Señor por su vida, doy gracias al Señor por cada uno de mis hijos, Emilio, Lucas, Dara. Son para mí el amor de mi vida. Y doy gracias a mi gran familia, a mi hermana Jenny, que aunque ella se encuentra en otro país, es una mujer de muchísimo apoyo para mi vida. Mi padre, que ya está en la presencia de Dios. Mi madre, que yo siempre cuento lo que ella contribuyó en mí, habiéndome presentado a Cristo. Recibí a Jesús como mi Salvador, guiado por una oración que mi madre lo hizo. A mis pastores, a Rubens y a Vivian, personas de tanta bendición que hace tantos años están caminando. También por mi familia maravillosa que Dios me regaló, la familia Agüero, Skype, una familia tan bella, tan especial, de tanta bendición para nuestra nación, que ellos saben que para mí ellos son mi sangre, por el amor que yo les tengo a todos ellos, a mi suegra, a mis cuñados, mis cuñadas,
Son todos muy especiales para mí, cada uno de mis sobrinos. Pero sobre todo agradecerle a mi Dios que ha sido tan bueno conmigo. Le doy gracias a Dios por lo que nos está llevando para la siguiente fase de mi vida, con mi familia y con todos ustedes. Gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Gracias a todos por la bendición que nos dan con sus oraciones. Mi amor, quería decirte felicidades, no solamente por tu 42 cumpleaños, sino que por tus 25 años en ministerio. Siempre he admirado ese trabajo que has realizado para la obra del Señor desde tan joven edad. Cuando te empecé a conocer y me interesabas como persona, me decían todos que Lilian era una mujer fiel, fiel a la obra, fiel al trabajo, fiel a la casa de Dios. Y estoy convencido que quedan muchas décadas por delante para que le sigas sirviendo al Señor. Y que todo aquello con el cual vos soñás, con ser una anciana sabia que aconseja a los jóvenes, con ser una misionera en otras naciones, con levantar obras para niños, para mujeres que están solas, todas esas cosas se te van a cumplir con fe. Te amamos, te bendecimos, te amo, le doy gracias a Dios también por estos 20 años de casados que cumplimos en unos meses más. Y todo se ha alineado como para que vos puedas realmente decir al Señor, tú has sido bueno conmigo, grande es tu misericordia. Dios te bendiga mi vida. Mamá, hoy te quiero felicitar no solamente por tu cumpleaños, sino también por los 25 años que tuviste de servicio en la casa de Dios. Gracias por ser una buena mamá, una buena tía, una buena esposa para papá, por ser de soporte para nosotros, y te quiero agradecer por todo eso. Te amo, mamá. Felicidades, mamá, por tu cumpleaños. Son un gran ejemplo para mí. Tuviste mucho tiempo con nosotros, mucho tiempo estuviste en la iglesia y igual nunca fuiste una madre ausente. Te queremos mucho, mamá. Mamá, te amo, eres la mejor, que pases bien tu cumple y felicidades, te amo. Es por eso que te queremos decir, te amamos, mamá. Qué fuerte. Aunque ayudé a hacer este material, verlo compactado es otra cosa. Gracias y bienvenidos a todos por estar presentes. Gracias. Gracias por estar presentes en esta noche conmigo, una noche tan especial. Les prometo que no es tanto por mi cumpleaños, sino más que nada por estar celebrando 25 años. Creo que ese es mi verdadero nacimiento. Ahí empieza todo. Aunque desde que estamos en la mente de Dios empieza nuestra historia, en el momento que conocemos a Cristo y venimos a la verdad, a la luz, todos somos más conscientes que Dios tiene una historia para nosotros. Yo quiero compartir esta noche con ustedes un breve mensaje. Quiero exaltar el nombre del Señor y quiero darle gracias a través de este mensaje. En una época donde me tocó nacer, una época tan atacada a la fe, nuestro mensaje de esta noche es acerca de la gracia del llamado de Dios. Es una gracia, es un regalo, es un privilegio, es algo muy grande, es algo que no hay palabra suficiente para expresar la magnitud y el peso de la gloria de ser llamados por el Señor. Cualquiera de los que están presentes y están en el ministerio o ejerciendo su llamado, saben lo duro que es el ministerio, lo ingrato, muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, solitario. Y yo he pasado esa experiencia, muchas veces he pensado que soy una sobreviviente de la iglesia, que he trabajado y trabajo en la iglesia a pesar de la iglesia. Por muchos años yo pensé de esa manera, porque tuve la experiencia de ver todas las cosas que pueden ocurrir, todas las fallas que pueden ocurrir dentro de una congregación, mismo por mi historia de haber sido formada desde pequeña en la iglesia. Literalmente crecí debajo de la silla hasta que ya no podía entrar mi cuerpo ahí, entonces me dejaban dormir en el banco, día y noche. Pero hoy yo no vengo a hablar del camino
del Gólgota que nos lleva al ministerio, porque ella es muy dura y muchas veces acobarda a la gente a recibir o abrazar el llamado de Dios. Porque muchas veces los que trabajamos en la obra acobardamos con nuestros lamentos a la nueva generación que está siendo llamada por el Señor a trabajar, a hacer estandartes, a levantar la bandera del Evangelio a esta generación y a este mundo tan apático, tan ateo. Hoy quiero hablar de la gloria del llamado, del privilegio de ser parte de esto, de la extensión del reino de Dios, del reino de las luces, de la casa del Padre y las ganancias eternas de ser un obrero de Dios. Mi mamá me tuvo un día domingo. Empezó a tener contracciones un sábado. Me cuenta que hizo un caldo de pollo y se preparó para darme a luz en la cama de su casa, con la partera que ya había sido avisada en el pueblo. En esa época, la ciudad de Catuete no contaba con luz, con electricidad, ni tampoco con agua corriente, así que todo era muy romántico, siempre a la luz de las velas. Así que si la vela se terminaba, había que dormir entre las 7 y las 8 de la noche. Y mamá empieza a dar a luz y concreta a las 6 de la mañana. Ese domingo no pudo asistir a dar clases en la congregación de los niños, porque ella era profesora de escuela dominical, porque ella había dado recientemente a luz a su pequeña. Entonces los niños decidieron con las otras profesoras ir a conocerme, pues nosotros teníamos la costumbre de siempre vivir cerca de la iglesia, porque mi mamá tomó la decisión de que nos iba a criar a nosotros en la casa de Dios. Y como ella muchas veces quedaba sola por circunstancias familiares y económicas, mi papá tenía que trabajar, ir lejos. Había épocas donde yo le veía a mi papá unas 2 o 3 veces al año. Después fue cambiando, pero fueron épocas muy marcantes para mí. Entonces vivíamos siempre a 1 o 2 cuadras de la iglesia. Nos habíamos acostumbrado con mi mamá siempre tener la hora y el día de la semana ir a limpiar la iglesia, los bancos. Y vienen los niños y ese día tienen la escuela dominical en la pieza donde yo nací. Y ahí cantaron coritos y recitaron los versículos bíblicos. Como dije anteriormente, yo vi muchas fallas que pueden ocurrir en una iglesia. Pero yo quiero decirles como el amigo de Job, Elisaf, en Job 5:18, Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Una y otra vez vendrá a ayudarte. Y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre no dejará que te mueras. En tiempos de guerra no dejará que te maten. Desde el momento que somos llamados y apartados y equipados por Dios, nos volvemos absolutamente la responsabilidad del Dios Todopoderoso que sostiene el universo con el poder de su palabra. Con los años, Dios trató conmigo y me hizo madurar. A los 17 años dejé de ver a la iglesia como la razón de mis heridas y de todas mis decepciones. Ya dejé de ser evangélica para convertirme en cristiana verdadera. No era la gloriosa y la santa iglesia del Señor la que me había herido. Solamente eran hombres falibles, así como yo. Y fueron esas equivocaciones, esos errores que afectaron mi visión sobre la iglesia. Pero el Señor me enseñó a perdonar. Y creo que el paso mayor después del perdón fue la comprensión, la capacidad de tener empatía y de tener compasión
hacia los que trabajamos en la obra, porque les aseguro, queridos hermanos, que solamente el Señor y algún colega nuestro podrá entender el peso de la cruz que tenemos que llevar en el ministerio. Dios tuvo que ponerme los calzados del ministerio para que yo pueda tener respeto a la casa de Dios y respeto hacia los hombres y mujeres de Dios. Hay que estar en el zapato de mucha gente para poder comprender sus dolores y también sus errores. Ya dejé de ser tan dura a la hora de juzgar y de hecho casi ya no juzgo a los ministros. Todos los que hemos pasado por un púlpito, los que hoy están y los que vendrán, simplemente somos hombres pecadores, falibles, luchando por ser una persona mejor en Cristo Jesús. Pero para mí lo más grandioso de esta realidad es que Dios nos llama a ser hombres de Dios. Qué cosa más grande, qué misterio más grande. Qué privilegio que ni siquiera le dio a los ángeles, a los querubines, a los serafines, sino a nosotros, simples mortales, que polvo seremos. Él, el Señor, es nuestro sanador. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Salvador. Él es el sanador de los pastores y de los ministerios. El proveedor y también el jefe que sabe dar una buena paga al mesonero, en especial aquellos que dan más trabajo. Los que hemos aprendido a caminar como justos, no justos como el hombre, sino justos según la palabra de Dios, es decir, por fe, porque el justo por la fe vivirá. Cuando decimos que un ministro está trabajando o está caminando en justicia, estamos diciendo que está trabajando bajo la gracia y la infinita misericordia del Señor. Recuerdo un día cualquiera cuando tenía 6 años de edad y yo estaba triste, pensando por qué otros niños podían tener tantas cosas y yo no. No podía tener juguetes. Recuerdo una vez que en una de nuestras casitas en Coronel Oviedo, descubrimos con mi hermana que había arcilla. Y con eso comenzamos a hacer nuestros primeros juguetes. Y después pintamos con cal. Y eso fue para mí genial, porque yo pude fabricar mi propio juguete. Pero un día me entró una tristeza, cuando ya era un poco más grande y pasaba por ciertas vidrieras. Y yo decía, yo no puedo tener esto. O podía ver también, era consciente porque los niños son conscientes del sufrimiento de sus padres. Tanto trabajo de parte de mi madre, tanto trabajo duro de parte de mi padre, de no poder verles, de tener que ellos dejarme a las 6 de la mañana en una guardería y retirarme recién a las 6 de la tarde y no poder pasar tiempo conmigo. Y yo con ellos, a veces les odiaba porque les sentía que me abandonaban. Obviamente eso se procesó todo con el tiempo y la madurez. Y empecé a comprender las luchas de mis padres. Pero los niños no entienden. Ellos no saben las luchas. Yo le dije al Señor, ¿por qué eso me toca? ¿Por qué a mí me toca? En realidad no estaba hablando con Dios, pero yo estaba diciendo eso en mi corazón. Y hoy que soy adulta, cumpliendo hoy 42 años, he confirmado que no fue mi imaginación. No pude haber sostenido desde los 5 años esta voz que sonó fuertemente a mi corazón, en todo mi interior. Él me dijo, vos, Lilian, no sos de acá, pero yo te necesito. Necesito que vivas por un tiempo todo esto. Vos sos de otra parte de donde yo soy. Y esas palabras me las dio el Señor a los 5 años. Sí, tenía y tengo una muy buena memoria. Realmente el Señor ha sido el Dios de mi niñez, el Dios de mi juventud,
el Dios de mi adultez y lo será el Dios de mi vejez para siempre. En el 2023, acortando la historia, nos casamos con Emilio y esa etapa tampoco fue fácil para mí porque yo tenía 22 años y Emilio tenía 32. No solamente nuestra juventud y nuestra inexperiencia en lo que era el peso del compromiso matrimonial, sino que a la par nuestro pacto pastoral. Emilio no tenía experiencia de haber sido obrero, de todo lo que implicaba la administración, la gestión dentro de una iglesia. Yo venía de una experiencia, gracias a Dios, de vida prácticamente. También, gracias al Señor, tuve a tiempo, en la sabiduría de Dios, líderes que me pudieron formar, que me supieron formar y disciplinar y llamarme la atención. Eso yo valoro muchísimo. Ahí está mi pastor Humberto, mi querido pastor, Cintia, Sarubi, tu papá, que fue una gran bendición para mi vida. Les honro, familia Sarubi, desde este lugar que solamente Dios pudo haberme puesto aquí. Nos casamos y no fue fácil. Tuvimos que aprender a hacer iglesia. Y yo le decía a Emilio, qué difícil me es aconsejar a gente de 50, 60 años, Emilio. Y él me decía, solamente decirle la palabra. Y lo hacía. Y fue en ese tiempo donde yo superé tantas limitaciones. Dios estaba cumpliendo a través de un proceso de vida su llamado en mí. Yo amo profundamente la obra del Señor y yo entiendo que el amor a la obra nace de la calidad de la relación, de la calidad de tu relación con Dios, de tu calidad con la relación con el Espíritu Santo. Cuando vos más amás a Cristo, cuando vos más te enamorás del Señor, es imposible rechazar a la iglesia. Es imposible rechazar a tus hermanos en Cristo. Eso fue lo que a mí me curó. Enamorarme de Cristo, conocer a Cristo a través de la palabra, verle cómo Él fue tan delicado conmigo, cómo Él me sanaba, cómo Él me curaba. Al mismo tiempo, ¿cómo podés amar la cabeza y no amar el cuerpo de Cristo? Así que cuando uno se enamora de Cristo, es imposible no enamorarse de la casa de Dios. No solamente por todos los favores recibidos, como se dice, la contención, la familia, el calor familiar, las consejerías, los abrazos, las oraciones. No solamente eso, es mucho más. La iglesia es el cuerpo místico y glorioso de Cristo Jesús. Primera de Corintios es mi lema ministerial, capítulo 15, verso 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Y no se quedó sin fruto no porque yo sea perfecta, no porque yo no haya fallado, no porque yo no haya errado muchas veces el norte, el camino. Quedó sencillamente la marca de la presencia de Dios. Y esa presencia continua en mi vida hizo que nuevamente volviera a reencaminarme a los propósitos del Señor. Hay un privilegio maravilloso. El hombre de Dios es un don para la iglesia. Efesios dice, y Dios dio dones a los hombres. Pero la versión original dice, y dio Dios hombres dones para la iglesia. Cada obrero, cada ministro, cada ujier, cada maestro, cada persona que trabaja en área administrativa es un regalo de Dios para la congregación. Cada miembro
de esta iglesia, de su congregación, es un regalo del cielo. Considérense un regalo de Dios. Solamente Dios sabía de la futura existencia de ustedes. La Biblia dice que su voluntad es misteriosa. Sus pensamientos son misteriosos. Satanás nunca supo de tu existencia hasta que estuviste en el vientre de tu madre. Pero la palabra dice que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él te puso en un destino, te selló, te apartó. Estabas destinado. Todo lo que te pasó no te pudo alejar del camino de Dios. No importa lo que el diablo hizo para destruirte y no importa cuánto hiciste vos para destruirte, nada logró destruir el propósito de Dios en tu vida. Nada logró separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada te ha podido separar de ese amor. Es un privilegio. La Biblia dice que los escogidos para servir al Señor son como curadores a la casa de Dios. También son llamados padres y madres para la casa de Dios. Son mesoneros, les llaman maestros, le llaman mensajeros. La Biblia le llaman a los pastores como padres y les llaman autoridad espiritual. Es un privilegio ser llamado por Dios. Es un privilegio ser escogido para la obra del ministerio. Es un privilegio ser un obrero, un siervo en la casa de Dios. Y yo no sé qué pudiste escuchar durante toda tu vida cristiana en lo relacionado en lo negativo contra la iglesia, o lo que pudiste haber pasado. Porque la gente dice, incluso hay algunos que dicen, desde que vine a la iglesia, desde que me convertí, desde que estoy con Cristo, tengo más problemas. Eso es mentira, sos más consciente nomás de tu problema. Porque en realidad es peor caminar en problemas sin Cristo que caminar en problemas sin Cristo. Perdón, con Cristo. Gracias. Yo quiero en especial decirles a aquellos que tienen un llamado en su corazón. Quiero hablarles a aquellos que en algún momento en su niñez Dios se manifestó y se les acercó en su sueño con experiencias sobrenaturales, experiencias que construyeron un testimonio en la vida de ustedes. No tengan miedo, no tengan miedo de decirle al Señor, heme aquí, en ninguna etapa de tu vida. Pero sobre todo les digo esto a los jóvenes, bienaventurados ustedes, que Dios les ha dado el poder de vencer a este mundo. No tengan miedo de levantar la bandera de Cristo y de la iglesia y militar para la palabra del Señor, para ser defensores del evangelio donde el Señor les ponga. Porque después de toda muerte viene la gloria de Dios. Y yo quiero decirle a cada uno, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero decirles a ustedes que detrás de la muerte de cada uno de ustedes, y no me refiero a la muerte física, me estoy refiriendo a la muerte que Dios nos lleva a nuestro ego, a nuestras vanidades, a nuestro egoísmo. Detrás de cada una de esas muertes hay un galardón. Dios paga justamente, generosamente y bondadosamente. Lo está hablando una persona que no tenía ni para cenar en su niñez. Cenábamos cocido con galletas con mi mamá. Comía porque me daban de comer, porque había una pareja que desde Suecia me enviaban para mi estudio y mi comida. Unos benditos que ni sé su nombre, pero son benditos. Y hoy nosotros estamos viviendo lo mismo en nuestra congregación. ¿Cómo no creer
en ese poderoso y maravilloso Dios. ¿Cómo decir nada es imposible para nuestro Señor Jesucristo? Y quiero culminar este momento de esta manera. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor, y que le digas al Señor: gracias, Señor, porque no hay imposibles para ti. Nada. Y quiero que visualices lo que Dios te mostró que va a hacer con tu vida y decirle al Señor: gracias, lo recibo, Señor. Yo te creo, yo sé que vas a hacerlo en mi vida y yo sé, Señor, que mi vida va a ser una plataforma para darte gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.